Eh, Agradezco muchísimo al CADEP, a Carol Ríos y al grupo de su invitación, y aquí a la Universidad Rafael Andívar, que me permiten hablar con ustedes sobre algunas ideas sobre cómo toman las decisiones los políticos. Hace un momento estaba yo oyendo a Walter Castro y él nos decía cómo de alguna manera estos políticos, es decir, de alguna manera no son gente quizá que aunque hablen muy bien de lo que quieren hacer para el bien común, para el bien de todos, en realidad quizá tengan agendas muy diferentes. Esta idea de los grupos de interés, de cómo de alguna manera una vez que se insertan en el presupuesto, siguen ahí hasta que realmente alguien les da una patada y los echa fuera. Yo entonces voy a comenzar diciendo que, por ejemplo, para mucha gente es muy extraño la forma en que los políticos toman sus decisiones. De alguna manera, por ejemplo, para la gente que estamos en la academia, la gente que de alguna manera trabajamos y tratamos de entender el fenómeno político, yo me he pasado toda mi vida profesional tratando de entender el fenómeno político. Sin embargo, a veces dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Recientemente, hace unos cuantos años, yo estuve cercano a algunos políticos mexicanos y platicábamos y teníamos ideas y les propusimos políticas públicas para lograr cambios en el país, y resulta que a la hora de que llegan al poder, todo eso no existe. Yo estoy sumamente decepcionado, pero me doy cuenta de que lo que pasa es que los políticos tienen una racionalidad diferente, vamos a decir, a los asesores, a los académicos, a la gente que nos gusta estudiar el fenómeno. De alguna manera, yo diría que, y esto no es posmodernismo ni es relativismo, yo diría que la racionalidad no es una sola, abstracta, objetiva o universal, sino que hay una racionalidad política y una racionalidad económica o técnica o de algún otro tipo, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos entender por racionalidad? Bueno, básicamente diríamos que la racionalidad es adecuar los medios a los fines o a los propósitos que queremos. En este sentido, los políticos tienen una racionalidad propia que es diferente a la de otros agentes sociales. Sus fines obviamente son diferentes. Pero para los políticos, ¿qué es la racionalidad? Se afirma, por ejemplo, que la política es el arte de lo posible. Pero ¿posible en qué sentido? Lo posible políticamente no es lo mismo que lo posible técnicamente. Para el técnico, sus límites los establece el mundo como objeto. Para el político, los establece esos límites el mundo como sujeto. Y el mundo del político es un mundo que juega y juega rudo. Es decir, ellos están siempre en un juego. Y estos juegos en donde juegan los políticos no siempre son juegos no suma cero. Muchas veces son juegos suma cero. En ocasiones se puede perder todo. La política es algo muy diferente a lo que normalmente nosotros tratamos de hacer, entender el mundo tal como es. Ellos de alguna manera lo quieren cambiar. Entonces, ¿qué siente un político? El juego político es un juego sumamente complejo y sumamente incierto. Esto es una de las cosas bien curiosas. En México se dice que básicamente cada político tiene su propio brujo, su propio chamán. Es decir, de alguna manera los políticos sienten esta enorme incertidumbre de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de cómo van a reaccionar frente a una decisión, y entonces necesitan tener el consejo o el apoyo psicológico de un brujo. En México hay un pueblo específicamente en Veracruz que se llama Catemaco, donde viven todos los brujos y todos los políticos van cada rato a visitar a su brujo favorito. Y es que los políticos además tienen una personalidad diferente. Normalmente tienen que ser gente muy ambiciosa.
Es decir, no es gente común y corriente que de alguna manera se conforma con lo que tiene, sino que el político es una persona que quiere algo y lo quiere muy fuerte. De hecho, yo tengo varios amigos políticos y realmente siento que son animales diferentes. Es decir, no es gente como yo, como cualquiera de nosotros, sino son gente muy diferente. Yo en alguna ocasión tuve ambiciones de ser político, entonces también sé que se siente muy diferente eso. Por otro lado, los políticos tienen que ser pragmáticos. Es decir, de alguna manera, para el político es muy difícil mantener principios claros. Es decir, el político tiene que adecuarse a las circunstancias, tiene que moverse de un lado a otro, tiene que hacerse amigo de unos y de otros, y de alguna manera, quizá Maquiavelo, cuando hablaba sobre el príncipe, quizá se estaba refiriendo a un político mexicano. Claro, él se refería básicamente, dicen algunos, a César Borgia o a Fernando el Católico, que son antepasados de nuestros políticos mexicanos. Por otro lado, el político debe ser resistente a los descalabros. Es impresionante la capacidad que tienen estos individuos de caer, los golpean y luego se vuelven a levantar y vuelven a actuar y vuelven a trabajar y probablemente vuelven a caer. De hecho, uno de los políticos así viejos de México, que fue secretario general del PRI, que fue gobernador del Nuevo León, uno de los estados del norte de México, que fue gobernador, en esa época se llamaba regente del Distrito Federal. Es decir, fue un individuo que realmente pasó por todos los escalones de la política mexicana y él, cuando se eligió o cuando llegó al poder Carlos Salinas en 1988, él era muy escéptico de Carlos Salinas. Él era uno de esos que en México le llamamos viejos dinosaurios. Era el Alfonso Martínez Domínguez, algunos le decían Alconso, porque durante su periodo como gobernador del Distrito Federal en 1971 hubo una matanza de estudiantes por un grupo que se llamaban los halcones. Entonces, pero volviendo, Martínez Domínguez estaba muy escéptico de Carlos Salinas cuando él llegó a ser presidente, porque decía, Carlos Salinas es un muchacho joven, Salinas llegó a la presidencia a los 40 años, es un muchacho joven que nació príncipe, su padre era uno de los ministros de los gobiernos revolucionarios, nunca tuvo ningún descalabro. Su carrera había sido ascendente dentro de la burocracia tecnocrática. Entonces él decía, esto es muy peligroso. Un político que no ha sufrido descalabros es un político que de alguna manera se siente absolutamente invulnerable, todopoderoso, y esto es muy peligroso para el sistema político que en México existía. De hecho, Carlos Salinas fue muy exitoso, pero en el último año empezó a tener descalabros, 1, 2, 3, que voy a platicar un poco más adelante, y en ese momento como que enloqueció, es decir, perdió el control no solamente del gobierno, no solamente del país, sino de sí mismo. Algunas personas decían que había enloquecido en los últimos meses por estos descalabros. En fin, entonces nos encontramos con que para que este político tiene que ser un agente muy especial. Ahora, ¿son los políticos iguales en todas partes? Yo diría que en cuanto que juegan el mismo juego político, sí lo son. Pero sin embargo, cada juego político tiene ciertas diferencias. Y en ese sentido, los políticos son también diferentes. ¿Qué es la política? ¿En qué consiste la política? Hay algunos aspectos esenciales, hay algunos aspectos que no son esenciales, sino son accidentales. Yo diría que, por ejemplo, para el analista político, gente como nosotros que estudió en las universidades y que ha estudiado ciencia política, etcétera, pues hay una serie enorme de definiciones. Cada uno puede escoger la definición que más le guste. A mí, por ejemplo, me gusta, y a mis estudiantes en ciencia política les digo, que la política es la distribución autoritaria de valores en una sociedad. Pero otros podrían decir que es el arte o la ciencia de gobernar o del gobierno, especialmente en una nación-estado, o bien las actividades que realiza el gobierno, los políticos o los partidos políticos, o bien
las interrelaciones frecuentemente conflictivas de personas en la sociedad. Y podemos hablar todavía de 1001 definiciones más de lo que es la política. Sin embargo, para el político, la política son las maniobras, operaciones, intrigas, componendas dentro de una unidad política para obtener el control de los recursos o el poder de decisión. Algunos dirían, es el arte de lograr lo posible dentro de los límites aceptados. Y aquí es donde es bien importante entender cómo se estructura el sistema político en cada país, en cada entidad política, para ver cómo operan los políticos específicamente. Ahí es donde los políticos pueden ser un poco diferentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos un sistema que es un sistema que, por lo menos en los últimos 220 y tantos años, de 1787 a la fecha, ha sido bastante exitoso. Sin duda, tuvieron un periodo a mediados del siglo XIX, donde sufrieron una guerra civil, 500,000 de muertos, pero el sistema político norteamericano ha sido un sistema político relativamente exitoso. Hace algunos años, el analista Daniel Bell, en una reunión en la que estuvimos juntos, decía que él, una de las pocas cosas que podía predecir era, es decir, en ciencias sociales es casi imposible predecir nada, pero una de las pocas cosas que él podía predecir, por ejemplo, es que en los Estados Unidos en el año 2000 iba a haber elecciones, iba a ganar alguien y iba a obtener el poder ese alguien pacíficamente. Y en el año 2004 iba a haber elecciones, y en el 2008 iba a ser lo mismo, y en el 2012 iba a ser lo mismo. Es decir, los Estados Unidos tienen básicamente una historia de 220 años en donde cada 4 años hay elecciones, donde cada 4 años hay un individuo que asume el poder como presidente de la República, donde, excepto por ese periodo de la guerra civil, básicamente se ha mantenido el sistema, ha evolucionado, pero es un sistema que ha funcionado. Y es un sistema que ha funcionado porque, en cierta forma, y un poco para repetir lo que decía Walter Castro hace un momento, en Estados Unidos la política es local. Tip O'Neill, que fue de los dirigentes del Congreso norteamericano, decía eso: toda política es política local. Y los Estados Unidos es un sistema básicamente descentralizado, donde parecería como que la política va de abajo hacia arriba, de los municipios y las comunidades hacia los estados y hacia la federación. Cuando hablamos del Partido Demócrata o del Partido Republicano en los Estados Unidos, simplemente lo que estamos haciendo es hablando de una confederación de partidos republicanos o una confederación de partidos demócratas, pero el Partido Demócrata o el Republicano de Texas es muy diferente al Partido Demócrata o Republicano de California, o al de Arizona, o al de Nueva Jersey, o al de Nueva York. Es decir, Estados Unidos es un sistema básicamente descentralizado que ha permitido, digamos, que los individuos participen políticamente. Y esto quiero volver a citar a Daniel Bell, un poco a partir de lo que Walter Castro había señalado en su plática anterior. Y es, en aquella ocasión, Daniel Bell decía que los estados nacionales que él conocía, los estados nacionales actuales, y yo esto lo voy a aplicar un poco más adelante a la situación de México, los estados nacionales eran demasiado pequeños para ser eficaces y eficientes en la economía. Y entonces lo que estamos viendo es la creación de grandes mercados, podríamos pensar de mercados continentales. En América del Norte tenemos el NAFTA, que son básicamente 300 millones de norteamericanos, 100 millones de mexicanos y 30 millones de canadienses. O sea, tenemos un mercado de 430, 450 millones de consumidores potenciales. En Europa se ha logrado formar la Comunidad Europea y después la Unión Europea, que hace exactamente lo mismo. Tenemos un Estado-continente en formación. Pero, en cambio, decía Daniel Bell, los estados nacionales son demasiado grandes para la participación política. Es decir, cuando yo voy a las urnas en México, mi voto vale
vamos a decir, una 100 millonésima parte. Aquí en Guatemala, ustedes, su voto vale una 12 millonésima parte. Y en Singapur, su voto valdría una 3 millonésima parte. Es decir, de alguna manera, mi voto vale mucho menos en México que el voto de ustedes en Guatemala o que el voto de los singapurenses en Singapur. Y sin embargo, mi voto cuesta mucho más que lo que cuesta el voto de ustedes en Guatemala o el voto de los de Singapur en Singapur. ¿Por qué es esto? Bueno, por ejemplo, voy a mostrar algunos datos un poco más adelante, pero en México, este año electoral, los partidos políticos nos cuestan a los mexicanos algo así como 200 millones de dólares, 2,000 y tantos millones de pesos. O sea que, suponiendo que voten 20 o 30 millones de ciudadanos, que es más o menos la participación política que hay en México, cada voto sale bastante caro, cada voto sale bastante caro. Yo, por ejemplo, al vivir en los Estados Unidos, que es donde resido permanentemente, el gobierno mexicano por primera vez permitió que los ciudadanos mexicanos viviendo en el extranjero pudieran votar. Y entonces decidieron darle un presupuesto al Instituto Federal Electoral para que promoviera el voto de los mexicanos en el extranjero. Bueno, resulta que mi voto costó o va a costar algo así como $1,000, porque solamente 40,000 mexicanos en el extranjero van a votar. Y sin embargo se dio un presupuesto de casi 500 millones. Entonces nos encontramos con que el sistema americano ha funcionado bastante bien en ese sentido. Hay otros sistemas políticos que han funcionado más o menos bien. El sistema político mexicano, en cierta forma, ha sido un sistema político exitoso. ¿Cuándo comienza el sistema político mexicano? ¿De qué se trata el sistema político mexicano? Bueno, yo diría que el sistema político mexicano, tal como lo conocemos, se estableció, se construyó en 1929. ¿Por qué en 1929? México tuvo una revolución que comenzó en 1910, según la historia oficial, probablemente comenzó realmente en 1913. Es decir, siempre esto de periodizar es medio complicado en la historia. Pero en 1913 comenzó realmente una pequeña o gran guerra civil que duró de 1913 hasta 1928. Y solamente la construcción del sistema político mexicano en 1929, vamos a decir, terminó con la guerra civil que ya llevaba para entonces 14 o 15 años. Y este sistema político mexicano cuenta con reglas formales, como tiene casi todos los países modernos, pero también cuenta con reglas informales, como toda organización. Es decir, las organizaciones tienen reglas formales y reglas informales. Pero, ¿cuál es el valor de unas y de otras? Esto es bien interesante, porque el sistema político mexicano es un sistema político donde las normas formales se establecen, por ejemplo, en la Constitución, en la ley electoral, que se llama el Código Federal Electoral, etcétera. Hay toda una serie de, digamos, de reglas formales. Pero, sin embargo, existe una serie de reglas informales que funcionan de una manera más exacta y que son más obligatorias que las reglas formales. Por ejemplo, el propósito del sistema político mexicano. Es decir, cuando uno revisa la historia de la Revolución Mexicana, se da cuenta de que pues, básicamente había un caudillo aquí en el norte, un caudillo en el sur, un caudillo en el centro, cada uno con soldados, cada uno con sus propios ejércitos, cada uno hacía dinero, emitía moneda, papel moneda que les llamábamos bilimbiques, o moneda falsa de cualquier tipo, y todos estos estaban peleando. Es decir, la Revolución Mexicana es un fenómeno muy complejo que los mexicanos desde el principio definieron como la bola. Es decir, no había un propósito realmente claro. Por ejemplo,
se inicia con una demanda política, sufragio efectivo, no reelección, que es lo que el candidato Francisco I. Madero, miembro de la oligarquía norteña, quería hacer, porque el presidente de la República, Porfirio Díaz, llevaba 30 años en el poder. Y entonces, y no había dejado que gente joven, sangre joven, llegara al poder. Les ponían trabas. Francisco I. Madero era un individuo rico, de unas familias ricas del norte de México, y decide que él quiere participar en la política. Su papá le ayuda a organizar el partido político, le ayuda a hacer propaganda, es decir, y entonces de alguna manera compite contra el presidente de la República, Porfirio Díaz, que ya llevaba 30 años en el poder. Para este momento, Porfirio Díaz ya tenía 80 años y sus ministros, sus secretarios de Estado, todos eran viejitos más o menos de la misma edad de Porfirio Díaz. Y ahora venía una generación joven que quería participar. Bueno, hay elecciones en 1910, pero como los políticos son ambiciosos, como los políticos no quieren realmente ceder el poder, pues entonces le hicieron fraude a don Panchito Madero. Y Francisco I. Madero, el candidato perdedor, declara que se va a levantar en armas y llama a los mexicanos a una revolución. No pasa nada. Pero, sin embargo, había toda una serie de problemas sociales que se estaban dando en la época. Había, por ejemplo, con las leyes de Juárez a mitad del siglo XIX, Juárez había tratado de modernizar el sistema económico mexicano y entonces lo que había hecho era modernizar la economía. Y lo que había hecho era un poco tratar de acabar con las propiedades corporativas. La iglesia era propietaria del 30% de la tierra, podíamos pensar, las comunidades indígenas eran propietarias de otro 30% de la tierra y solamente un 40%, 35% de la tierra en el siglo XIX en México estaba en el mercado. La tierra corporativa estaba en manos muertas. Juárez, en 1859, decide desamortizar las tierras de manos muertas y entonces meter todas las tierras al mercado. Obviamente, aquí hay un problema con la Iglesia Católica, pero hay un problema también con las comunidades indígenas. Los indígenas estaban acostumbrados a tener sus tierras comunales y ahora Juárez les dice, señores, ustedes ya no son miembros de una corporación, ahora ustedes son individuos libres y iguales ante la ley. Eso va a causar problemas, porque efectivamente los indígenas no estaban preparados, no tenían educación, algunos no hablaban español, y entonces esa situación permite que algunos vivillos, que algunos listos, mestizos, ladinos, como aquí se llaman, se apropiaran realmente a precio de ganga de las tierras. Para 1910, la mayor parte de la tierra mexicana estaba en manos de unos cuantos latifundistas. Entonces comienza a haber también un problema campesino. Y aprovechando la rebelión de Madero, básicamente política, comienza a haber una rebelión campesina. Zapata, el héroe Zapata, que plantea la tierra es de quien la trabaja y entonces de alguna manera quiere que se vuelvan las tierras a aquellos a quienes les fueron expropiadas durante la ley Juárez. Bueno, pero no solamente está eso. En el norte de México no hay realmente campesinos, sino eran rancheros modernos, gente que eran equivalentes a farmers, a granjeros, que lo que hacían era, producían para el mercado, producían para la exportación, y entonces aquí tenemos otro grupo que se aprovecha de la situación, se levanta en armas, y este es el grupo de los sonorenses, y aquí vamos a tener a un grupo bien importante en la historia de México. Después nos encontramos con que había pobres en las ciudades y pobres en el campo, y estos grupos de pobres también ven río revuelto y también se lanzan a pescar. En río revuelto, ganancia de pescadores, es el dicho. Y aquí tenemos un poco, quizá para utilizar una categoría marxista, al lumpenproletariado que se levanta en las ciudades, y aquí tenemos a otro héroe revolucionario, Pancho Villa. Entonces nos encontramos con que cada uno de estos grupos quiere cosas diferentes. Unos quieren reforma política, otros quieren reforma agraria, otros quieren... había también un grupo de anarcosindicalistas. En fin, cada uno quiere cosas por su lado.
Están estas facciones, están peleando, a veces hacen alianzas transitorias, a veces vuelven a pelear, y finalmente se van matando estos líderes unos a otros. A Zapata lo mata Carranza, a Carranza lo mata Obregón, y así podemos decir 1, 2, 3, y todos se van matando. Para 1928, Obregón había resultado el hombre más fuerte de la revolución, pero en un momento dado, él llega a ser presidente en el 1920 a 24, en el 24 le cede el poder a su compadre, Plutarco Elías Calles, y para el 28 quiere reelegirse nuevamente, y se reelige, y gana. Pero el día 19 de julio del año 28, el 19 de julio del año 28, se juntan todos los generales a felicitarlo en un lugar que se llama La Bombilla, un restaurante que era en la Ciudad de México que se llamaba La Bombilla, y entonces están bebiendo, platicando, contando chistes. Un individuo se le acerca al presidente y le dice: señor presidente, presidente electo, me gustaría hacerle una caricatura a usted. Se pone cerquita del presidente, lo empieza a dibujar. En el momento en que está descuidado el presidente, saca la pistola y le mete ahí 2 o 3 tiros. El cadáver del presidente apareció con 35 tiros. Los demás generales lo remataron. Bueno, entonces esto era una de las situaciones verdaderamente dramáticas. Se estaban matando unos a otros, llevaban 14 años de pleito. Entonces los generales ya estaban cansados, ya habían comenzado la revolución jovencitos, 20, 22 años, pero ya para entonces tenían 40 años, ya se habían casado, ya tenían hijos, y entonces dicen: pues vamos a pactar, vamos a ver cómo podemos evitar matarnos unos a otros. Esto ya es una matanza espantosa, y entonces hacen un pacto, el pacto de 1929, en donde básicamente dicen: ok, vamos a organizarnos nosotros para repartirnos el botín. Ya peleamos y ahora merecemos los frutos de la guerra. Y entonces hacen el pacto de 1929, se declaran la familia revolucionaria y establecen ciertas reglas que se mantuvieron durante 70 años y que todavía en cierta forma se siguen manteniendo. Entonces, yo diría que, por ejemplo, las reglas esenciales de este sistema político mexicano son, número 1, la no reelección presidencial. Esta regla fue una de las condiciones. Obregón, que había sido presidente, le dio el poder a su compadre y luego preparó su propia reelección, ganó la elección y lo mataron. Plutarco Elías Calles, sonorense, fue muy inteligente y dice: señores, yo les propongo este pacto, un pacto en donde no se va a permitir la reelección presidencial. Y de esa manera, cada 4 años, en esa época, después cada 6 años, alguien nuevo va a llegar a ser el jefe de jefes. Y entonces esta es la primera regla que se establece. El presidente no se puede reelegir. Y en México, ni formal ni informalmente, se puede reelegir un presidente. Es más, cuando se ha hablado de que algún presidente está tanteando las aguas a ver si se puede reelegir, inmediatamente todo mundo se echa en contra. La reelección, la no reelección, es un principio absoluto del sistema político mexicano. Por otro lado, existe un segundo principio: la no reelección para todos los cargos, la no reelección inmediata para todos los cargos de elección popular. Y este principio, que parecería que es antidemocrático, y es antidemocrático, ¿sí?, tiene como objetivo, como propósito, aumentar el poder del presidente de la República. En lugar de que los funcionarios públicos, presidentes municipales, gobernadores, diputados, sean leales a sus electores, como no se pueden reelegir, su lealtad tiene que ser hacia arriba, hacia quien los nombra. Y entonces hemos visto cómo a medida que crecía el poder presidencial, disminuía, es decir, se hacía más fuerte la norma de no reelección inmediata para ningún funcionario, ningún cargo de elección popular. Otra regla esencial es la que tiene el presidente para nombrar a su sucesor, y esto se ha logrado cuando los presidentes son realmente exitosos en su encargo. El presidente de México no nombra a su sucesor de una manera arbitraria.
sino que la tiene que negociar. Pero al final de cuentas, este presidente, el presidente, es el que nombra a su sucesor. Cuando, por ejemplo, en 1994, precisamente hoy, hace 12 años, asesinaron al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, hoy hace exactamente 12 años, ahí se empezó a ver cómo quizá el presidente Salinas no había sido totalmente exitoso. Es decir, no pudo nombrar a su sucesor. Y de hecho entró el presidente que quedó era Ernesto Zedillo, que también había sido en cierta forma parte del grupo, pero que cuando llegó a la silla presidencial se encargó de denunciar, de embarrar, de perseguir a su antecesor, a Carlos Salinas. Y es que nombrar al sucesor es una regla que le permitía al presidente asegurarse su propia supervivencia, y no solamente su supervivencia política, porque ya no la tienen, sino su supervivencia física y su bienestar físico, ya que el sistema político mexicano era un sistema de reparto de botín, un sistema donde básicamente está basado en las complicidades de unos con otros. Entonces, no ser capaz de nombrar a su sucesor para un presidente puede ser mortal. Esta es una de las razones por las que ahorita el presidente Fox está realmente temeroso. La cuarta regla del sistema político mexicano era la celebración periódica de elecciones. Efectivamente, de 1929 a la fecha, las elecciones se han dado regularmente, igual que en los Estados Unidos. Primero en el año 34, luego se cambió la regla y entonces fueron sexenios, en lugar de 4 años eran sexenios, y entonces fue en el año 40, en el 46, en el 52, en el 58, en el 64, en el 70, 76, 82, etcétera, y parecería como que México ya es un sistema con una gran institucionalidad. Elecciones periódicas durante 70 años, y este año tendremos elecciones nuevamente. Por otro lado, la quinta regla, y esta es una de las reglas que comienza a cambiar, era no compartir el poder político o el poder público con individuos o grupos ajenos al pacto político original. Esta era una regla que se había mantenido fielmente desde 1929 hasta 1983. Y podemos pensar así a posteriori que quizás se mantiene todavía hasta la fecha. ¿Por qué pongo 1983? En 1983, por primera vez en México, ganan las elecciones municipales de 9 de las más importantes ciudades un partido de oposición, el PAN, el Partido Acción Nacional. Pero ¿hasta qué punto el PAN, el Partido Acción Nacional, uno de los 3 grandes partidos en México, es realmente un partido que está fuera del pacto original? El pacto original lo hicieron los revolucionarios, la familia revolucionaria. Bueno, el fundador del PAN y el grupo, de alguna manera, fundador del PAN, del Partido Acción Nacional en México, eran miembros de la familia revolucionaria. No más que allá por 1938 no les gustó la forma en que se estaba llevando la política por la mayoría de la familia revolucionaria y se separaron y formaron el Partido Acción Nacional. Pero originalmente eran miembros de la familia. Los demás partidos en México, todos han salido de la familia revolucionaria, excepto el Partido Comunista, que ahora forma una pequeñísima parte del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, por otro lado, las reglas informales, porque estas son reglas esenciales, algunas de ellas son formales, otras informales. Las reglas informales del sistema político mexicano son la lealtad personal hacia un patrón. Las relaciones políticas siempre son personales, todavía ahora. Hay que demostrar la lealtad mediante el intercambio de protección y apoyos. Y los vínculos políticos son personales e intransferibles. En este sentido, todavía es un sistema muy primitivo. Sin embargo, esta regla ha comenzado a cambiar a partir del año 2003. Ahorita vemos a los políticos mexicanos que brincan de un partido a otro con una facilidad enorme. Parecería como que ya la lealtad no es hacia un patrón, sino hacia ellos mismos. Y entonces estamos viendo un fenómeno un poquito diferente. Ahora,
El sistema de gobierno mexicano formalmente es una república democrática, representativa y federal. No voy a hablar sobre esas características, pero informalmente México es un sistema semimonárquico. No es una monarquía hereditaria, sin duda, pero es una monarquía o un sistema semimonárquico. Por otro lado, es un sistema semiautoritario y es una partidocracia. Y por otro lado, es claramente centralista, aunque también en los últimos 6 años ha venido descentralizándose. Y está embarcado México en un proceso lento y de muy incierta resultados en una transición. Ahora, el sistema electoral y de partidos. México tiene un sistema multipartidista con 3 partidos principales en este momento. Hasta 1988, básicamente en México había un partido hegemónico y 1 o 2 partidos que podían más o menos competir. A partir de 1988, México tiene básicamente 3 partidos. El Partido Acción Nacional, que es el más antiguo formalmente, el Partido Revolucionario Institucional, que es el corazón de la familia revolucionaria, y el Partido de la Revolución Democrática. Y luego cada uno de esos partidos tiene alrededor del 30% de las preferencias electorales. Y luego tenemos alrededor de 5 partidos, 4, 5, han variado, ahorita son 5 partidos pequeños, que en total tendrán un 10% de la votación. El sistema de partidos mexicanos ha surgido de esa manera, en cierta forma, por el sistema electoral y de partidos. Por ejemplo, el financiamiento de los partidos se hace mediante fondos públicos. Aquí es donde están las cifras que les había prometido. En el año 2006, la cifra que el gobierno, o más bien los contribuyentes, le damos a los partidos políticos es de 2.068 millones de pesos, 197 millones de dólares. Y puede haber, financiamiento privado cuyo tope máximo para todos los partidos es de 110 millones de dólares. Por otro lado, el sistema de partidos, y aquí tiene que ver mucho con el sistema, con el Congreso y cómo se eligen a los diputados al Congreso. El Congreso mexicano está compuesto de 2 cámaras, una Cámara de Diputados que originalmente representaban a la población de una región, de un distrito electoral, como se llama allá en México, y una Cámara de Senadores que representaba a los estados. Era un sistema copiado de la Constitución norteamericana, Cámara de Representantes, Cámara de Diputados. Pero un poco para promover la democracia y la representación, a partir de los años 60 se comenzó a inventar algo diferente. En aquella época, en los años 60, se llamó diputados de partido. Finalmente fueron evolucionando estos diputados de partido hasta que se convirtieron en diputados del partido. En México entonces tenemos 300 diputados uninominales o por distrito y 200 diputados por lista, que se supone que representan a las diferentes ideologías. Bueno, esto ha hecho que junto el financiamiento público, 200 millones de dólares, junto con 200 diputados que tienen las dirigencias de los partidos, se hayan vuelto realmente propiedad de unos cuantos. Existe además la legislación que impide que en México haya diputados o candidatos independientes. Para uno poder competir, tiene que estar autorizado por un partido político, tiene que estar nominado y apoyado por un partido político. Entonces, esto hace que las dirigencias partidistas se hayan convertido en los dueños del sistema político mexicano. Por eso le llamaba yo que era una verdadera partidocracia. Bien, ¿qué es lo que está pasando? El sistema político mexicano está en transición, se construyó para repartir más o menos pacíficamente el botín, se cementó mediante la lealtad personal dentro del grupo, asegurada por las complicidades mutuas. La estructura formal establece reglas para mantener instituciones débiles
y la fuerza de los políticos es personal e intransferible. De hecho, cuando uno ve la fuerza del presidente de la República, el presidente de la República se encuentra en su cargo y tiene toda la fuerza porque es el jefe del grupo político, pero no porque la institución presidencial sea sumamente fuerte. De hecho, en la actualidad estamos viendo cómo el presidente de la República, cuando no es capaz de generar apoyos políticos, no puede gobernar, que es lo que le ha sucedido al presidente Fox. El sistema mexicano sigue siendo un sistema corporativista, en transición, con instituciones formales modernas y reglas y prácticas del antiguo régimen. La imagen de un poder ejecutivo mexicano sumamente fuerte es falsa. La fuerza del presidente es siempre personal e intransferible. Por ejemplo, de la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, que son los últimos 4 presidentes que México ha tenido, de la Madrid vivió una crisis económica. Él fue nombrado por su antecesor, José López Portillo, que fue un presidente fuerte, y lo nombró a la Madrid. La Madrid, sin embargo, fue un presidente sumamente débil. Salinas fue nombrado por el presidente La Madrid. Salinas fue un presidente fuerte, aunque en los últimos meses se debilitó enormemente, y esta es una historia muy interesante. De alguna manera terminó como un presidente débil, le mataron a su candidato y se encontró básicamente fugitivo durante los siguientes 6 años. No podía regresar al país. A su hermano lo metieron a la cárcel, lo persiguieron a él políticamente y ahorita es de alguna manera un personaje totalmente innombrable, como dice uno de los candidatos. Zedillo, presidente del año 94 al año 2000, presidente de alguna manera por casualidad, por el asesinato de Colosio, fue un presidente que comenzó muy débil, pero se fue fortaleciendo poco a poco. Y Fox, que logra derrotar al PRI en el año 2000, sin embargo, se ha mostrado un presidente sumamente débil. Tengo aquí algunas gráficas, algunas cosas sobre, por ejemplo, las crisis económicas, lo que hizo cada uno de estos presidentes, pero básicamente aquí yo quisiera hablar de los últimos 3 presidentes, de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. Miguel de la Madrid, el presidente que fue entre el 82 y el 88, fue un presidente débil, fue un presidente al que le tocó el terremoto de 1985 y que no supo qué hacer en ese momento y perdió una gran legitimidad por ese hecho. Le tocó una época verdaderamente terrible en la economía, la crisis de 1982 provocada por las políticas de López Portillo, de José López Portillo, le trajo al país una serie de costos terribles. La inflación subió. Para 1988 la inflación era de alrededor de 180% al año, una verdadera hiperinflación. Pero, sin embargo, él tuvo el acierto de nombrar como sucesor a Carlos Salinas, y por otro lado, Carlos Salinas tuvo el acierto, él manejaba uno de los ministerios, una de las secretarías más importantes, tuvo el acierto de comenzar un proceso de apertura comercial en 1985, 86, 87, en donde de alguna manera se intentaba y cuyo propósito era básicamente bajar la inflación. Lo logró. Carlos Salinas llega a la presidencia de una manera, algunos dicen fraudulenta, probablemente sí ganó las elecciones, pero de cualquier manera comenzó débil. Sin embargo, dio 2 o 3 golpes políticos muy importantes y se consolidó y fue uno de los quizá el presidente del siglo XX que más logró modernizar al país. Pero precisamente la modernización del país que inició y que de alguna manera intentó Carlos Salinas, lo mismo que lo intentó Benito Juárez en el siglo XIX y lo mismo que lo intentó Porfirio Díaz a caballo entre el siglo XIX y siglo XX, ha creado una reacción muy fuerte. Porque al final de cuentas la modernización significa pasar de una sociedad corporativista, de una sociedad donde el Estado es el benefactor, a una sociedad moderna donde cada uno somos individuos
y somos responsables unos a otros. Tanto Juárez como Porfirio Díaz como Carlos Salinas intentan cambiar la estructura básica de la sociedad mexicana, pasar de una sociedad corporativista a una sociedad de individuos modernizada. Bueno, esto va a provocar una reacción muy fuerte de los intereses creados, que hace que probablemente es lo que hace que el sexenio de Carlos Salinas termine prácticamente en el caos. En el año 93, Carlos Salinas logra modificar la ley de reforma agraria, Carlos Salinas logra reformar la educación, Carlos Salinas logra modificar las relaciones con la Iglesia, que habían sido un punto de conflicto durante 100 años, pero en un momento dado, los enemigos de la modernización le empiezan a poner zancadillas a Carlos Salinas. El Tratado de Libre Comercio quizá es uno de los éxitos mayores de Carlos Salinas, es un tratado que logra aumentar la productividad de la industria manufacturera en 2% anual en los últimos 12 años. Es un tratado que logra aumentar los intercambios comerciales algo así como 5 veces en los últimos 12 años. Pasamos de 40,000 millones de dólares a casi 300,000 millones de dólares en la actualidad, con importaciones y exportaciones. Es decir, y por otro lado, durante ese sexenio de Carlos Salinas, se logró aliviar en un poco la pobreza. Sin embargo, los obstáculos y las reacciones a la modernización que intentó Carlos Salinas van a producir cosas como los asesinatos políticos del 93 y 94, la crisis del 94 y 95, llamada el error de diciembre, y en un momento dado el hecho de que solamente hasta el año 2000 se lograron recuperar los niveles de bienestar de la población que se tenían en el año 94. Es decir, 6 años perdidos en donde simplemente se recuperaron los niveles de bienestar que se tenían 6 años antes. Ernesto Zedillo llega un poco por casualidad al poder, comienza muy débil, a él le toca esta crisis del 94, el error de diciembre, que en 95 hace que México entre en una crisis donde se pierde el 7% del Producto Interno Bruto, y solamente después, en los siguientes años, y gracias a la ayuda de nuestros amigos, los gringos, Clinton sobre todo, que le prestan algo así como 50,000 millones de dólares, es decir, una línea de crédito de 50,000 millones de dólares, logra empezar a estabilizar la economía mexicana y comienza a salir. Zedillo, sin embargo, hace una reforma importante, una reforma que es la reforma del sistema de pensiones. Una reforma que ha logrado que en los últimos, del 97 a la fecha, los últimos 9 años, los trabajadores mexicanos en este momento tienen ahorrados algo así como 60,000 millones de dólares. Un promedio por trabajador de alrededor de 5,000 dólares. Ha sido una de las reformas importantes de México. Y por otro lado, Ernesto Zedillo también se dio cuenta de que el sistema político necesitaba modernizarse. Y entonces, cuando hubo las elecciones en el año 2000, de una manera caballerosa, honorable, le cedió el poder a Vicente Fox. La primera vez que la familia revolucionaria o el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder presidencial. Que por otro lado, eso está teniendo consecuencias muy graves en este momento. Sin embargo, Vicente Fox llega como un candidato fuerte a la presidencia de la República, pero no es político. Él es un hombre de principios, pero no está dispuesto a intrigar, manipular, maniobrar, traicionar, como un político tendría que hacerlo. Y entonces no ha logrado nada en sus 6 años. Y esto es verdaderamente una desgracia, porque lo que estamos viendo es quizá un retorno al antiguo sistema mexicano. De hecho, hoy, 2006, las elecciones van a darse en julio, apenas a unos 3 meses de distancia, y no sabemos qué va a pasar. Existen 3 candidatos, el candidato que Vicente Fox quiere dejar en su lugar para que le cuide las espaldas, porque al final de cuentas todos los presidentes tienen algo que esconder.
Entonces, Vicente Fox quiere dejar a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón parece ser que no será presidente. El PRI quiere recobrar el poder que tuvo durante 70 años y que lo perdió en el año 2000, pero parece que tampoco lo va a lograr. Su candidato es un candidato que ha sido precisamente maquiavélico, y precisamente por ser maquiavélico nadie le cree. Está dispuesto a maniobrar, manipular, traicionar, intrigar, incluso a sus propios amigos, incluso a él mismo. Entonces ha tenido problemas. Entonces probablemente tampoco va a ser él el ganador. Pero existe un tercer candidato, que le dicen el peje, Andrés Manuel López Obrador, que él pertenece al Partido de la Revolución Democrática, originalmente una coalición de partidos de izquierda, pero que poco a poco ha venido siendo cooptado por el grupo priista de los dinosaurios, por el grupo priista más antiguo, por el grupo priista que de alguna manera supo mantener el poder durante 70 años y que los tecnócratas, Lamadrid, Salinas, Zedillo, de alguna manera no supieron conservar. Bueno, Andrés Manuel es posible que sea el próximo presidente de México. Y esto va a tener consecuencias importantes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a recomponer el sistema surgido del Pacto de 1929? Esto es algo probablemente no va a suceder. Una vez que Humpty Dumpty se cayó de la pared y se quebró en el piso, ni todos los soldados del rey lo pueden hacer otra vez uno. Pero yo creo que hay mucha gente que tiene el interés y el deseo de que este pacto de 29 se pudiera rehacer. Por otro lado, se va a dar la modernización del sistema político mexicano, es decir, convertir un sistema de origen corporativista en un sistema moderno, formal, con reglas formales, donde los individuos participen, donde haya transparencia en las elecciones, donde básicamente haya transparencia y accountability, responsabilidad de parte de los gobernantes, ¿o no? Por otro lado, existiría la posibilidad de una secesión del Estado mexicano. Las naciones nuestras son naciones de alguna manera artificiales y relativamente jóvenes. La nación mexicana en este momento, entendiendo la nación como el grupo humano que tiene un origen y quizá un futuro común, en este momento son 120 millones, de los cuales 100 millones viven en el territorio mexicano y 20 millones viven en el extranjero, básicamente en los Estados Unidos. O sea, la nación mexicana está en dos estados, en los Estados Unidos y en el Estado mexicano. Pero por otro lado, dentro de la nación mexicana podemos pensar que podría haber otras subnaciones, por llamarlo. Existen grupos indígenas importantes que quizá no comparten el proyecto nacional de la mayoría. Por otro lado, si lo que decía Daniel Bell es cierto, de que los estados nacionales, sobre todo los estados nacionales intermedios, México, 100 millones de habitantes, es demasiado chico en lo económico, pero demasiado grande en lo político. Entonces, no sería difícil pensar en el surgimiento de varios estados más pequeños, más manejables, más gobernables, donde los votos valgan más y cuesten menos. Entonces, eso sería una posibilidad. Y finalmente, si esta posibilidad se da después del año 2006, cuando probablemente gane López Obrador y empiece con una serie de políticas que algunos llamarían populistas, sería la pregunta si esto va a ser un divorcio de terciopelo, como en la República Checa y la República de Eslovaquia, o si va a ser algo un poco menos agradable, como el divorcio yugoslavo. Nadie puede hacer predicciones del futuro, entonces yo me quedo aquí y les dejo a ustedes estas inquietudes. Muchas gracias. Iba a hacer una pregunta, como explicaba, para que platicáramos cuando hubiese terminado el seminario. Pero al no haber preguntas, aprovecho directamente para hacerla y así quizás los demás pueden interesarse en la pregunta que le hago. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted como mexicano acerca de la otra campaña que ha emprendido recientemente el subcomandante y cuáles cree que son los factores que lo han llevado a dejar el estado chiapaneco y emprender esta gira por el estado mexicano? Muchas gracias.
Gracias. Bueno, esto es una cosa muy interesante porque si pensamos en cómo se inició la rebelión zapatista, la rebelión del Ejército Nacional de Liberación Zapatista, que es el nombre creo que correcto que ellos usan, eso ha sido básicamente una guerrilla de Internet. Es decir, es una guerrilla posmoderna, no es una guerrilla tradicional. Cuando tomaron San Cristóbal de las Casas, allá en el 1 de enero de 1994, básicamente lo hicieron con unos cuantos fusiles, la mayoría eran fusiles de palo, que no disparaban. Estuvieron allí unos cuantos horas y se retiraron a la selva chapaneca. Ahora, sin embargo, ha sido sumamente exitosa esa guerrilla de Internet. En Europa, la gente realmente creía que era una guerrilla de verdad. Daniel Mitterrand anduvo por aquí y anduvieron por aquí todos los intelectuales de izquierda del mundo y todos venían a fotografiarse con el comandante Marcos, que además era un hombre muy sexy. Entonces él tuvo un gran impacto mediático. Pero una vez que, digamos, el gobierno no le sigue el juego, porque el gobierno no va y lo combate, porque no había quien combatir. Entonces, el gobierno no le sigue el juego, él se refugia en la zona de las selvas de Chiapas. Y ahí se mantiene los primeros años escribiendo comunicados bien escritos, interesantes, con posiciones verdaderamente así posmodernas. Entonces, y mantiene allí su rating entre los grupos de izquierda del mundo. Pero lleva ahorita 12 años así. El comandante Marcos, obviamente, si tenía 30 y tantos años, ahora tiene 40 y tantos años, está dejando de ser el hombre sexy que era hace 12 años. Entonces, tuvo que diseñar una nueva estrategia. Y esta nueva estrategia es darle la vuelta al país con la otra campaña. Que por otro lado yo creo que es una campaña que es muy útil para el país. De alguna manera, él está proponiendo otra vez recuperar para los ciudadanos la política, porque los partidos políticos y la partidocracia en México habían expropiado o han expropiado la política a los ciudadanos. Es decir, y aquí tenemos dos casos verdaderamente interesantes. De un lado se encuentra un exfuncionario, un individuo inteligente, que fue ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, que él quería participar como candidato independiente a la presidencia de la República ahora en el 2006. Las leyes mexicanas no lo permiten. A pesar de que la Constitución mexicana dice que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado, pero el Código Federal Electoral no permite que haya candidatos independientes. Y como a Jorge Castañeda nadie le ofreció la candidatura, ningún partido de los 8 partidos que hay le ofreció la candidatura, pues él comenzó a entablar demandas jurídicas para que se le reconocieran sus derechos a ser votado, es decir, al voto activo. Bueno, fue a la Comisión de Derechos Interamericanos y ahí en México no se lo reconocieron ese derecho, pero entonces él se quejó ante la Comisión Interamericana en el tribunal en San José, le reconocieron el derecho y sin embargo el gobierno mexicano no le aceptó eso. Es decir, otro caso interesante es el doctor Simi González Torres, Víctor González Torres, que también quería participar como candidato independiente y él estuvo a punto de conseguir la nominación por uno de estos partiditos nuevos. Sin embargo, el Víctor González Torres, el doctor Simi, ha sido un empresario muy exitoso. No sé si por las buenas o por las malas, pero ha sido un empresario muy exitoso, que tiene farmacias en todo México, en todo Centroamérica y creo que está invadiendo Argentina ya. Farmacias similares. Aquí en Guatemala es socio de Rigoberta Menchú. O Rigoberta Menchú es socia del doctor Simi. Bueno, él también intentó ser candidato independiente. No lo dejaron, porque la partidocracia, que no solamente son los dueños de los partidos políticos, sino son dueños de las instituciones electorales en México,
no quieren que haya competencia. Es decir, las barreras de entrada al sistema político mexicano son muy grandes. Es la misma regla que existió en 1929. No podemos, no debemos, no vamos a compartir el poder con alguien que no sea de nuestro grupito. Y entonces, lo que está haciendo Marcos, que ahora se llama el comandante cero, lo que está haciendo Marcos de recorrer en su motocicleta toda la República Mexicana, igual que el comandante Che Guevara, está recorriendo eso, yo creo que es muy sano. Hacerles ver a la gente, uno, el monopolio que tienen los partidos políticos de la política. Dos, decirles, señores, la política no es de ustedes, la política es de nosotros los ciudadanos. Entonces yo creo que es muy sano esa campaña alternativa, esa otra campaña. Ya con sus ideas concretas sobre cómo hacer el país, etcétera, etcétera, no estoy yo muy de acuerdo. Pero en eso, en la campaña, estoy totalmente de acuerdo. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es tal vez un poco ingenua o quizá producto de haber pasado de noche el curso de Ciencias Políticas, pero usted se refería a que había en el principio de no reelección, que evitaba que hubiese un intento de reelección formal y uno informal. Y el intento de reelección informal fue lo que me llamó la atención a mí, que es reelegirse informalmente. No, probablemente no me expliqué bien en ese momento. Formalmente no existe la reelección en México ni para presidente de la República, ni la reelección inmediata para ningún otro cargo de elección popular. Es decir, no existe. Sin embargo, por ejemplo, existe algo que a lo mejor se podría llamar reelección informal. Voy a dar un ejemplo. En este momento hay 500 diputados que están a punto de terminar. Los diputados se eligen cada 3 años, los senadores se eligen cada 6 años. Bueno, entonces resulta que los dueños de los partidos, es decir, los que son del grupito pequeño, del grupito cercano a los jefes de los partidos, ahorita son diputados. En el 2006 van a brincar y van a ser senadores. En el 2012 van a brincar y van a volver a ser diputados. Y entonces pasan de un puesto a otro puesto. Esto sería una reelección informal, aunque formalmente no existe reelección inmediata para los servidores, es decir, para los puestos de los cargos de elección popular. Entonces, esto sería un sistema de reelección informal, pasar del Senado a la Cámara de Diputados, a la legislatura local y volver a la Cámara de Diputados y volver al Senado, etcétera, etcétera. Eso sería un sistema de reelección informal. No, pero yo ahí creo que me equivoqué o no me expresé correctamente, porque decía que cuando algún presidente de la República ha planteado, o por lo menos la gente ha creído que plantea la posibilidad de reelección, inmediatamente todo mundo se le echa encima. Esto pasó, por ejemplo, con Luis Echeverría en el año 76. Esto volvió a pasar con Carlos Salinas. Esto volvió a pasar, o de alguna manera se pensó que el presidente Fox quería hacer algo parecido, porque se empezó a hablar de que su esposa debería ser la presidenta. Y entonces ahí obviamente no sería una reelección formal de Fox, sino sería una reelección informal de la esposa de Fox. Entonces inmediatamente ahí brinca todo el mundo. La reelección en México es un tema tabú hasta la fecha. Es posible que en el futuro cambie, porque además la reelección tiene ventajas importantes. Es decir, permite a los electores premiar o castigar a los funcionarios. Y entonces en México no existe esa posibilidad por parte del elector. Uno no puede premiar o castigar al diputado, al senador o al presidente o al gobernador. No lo puede hacer. Ahora, por otro lado, la no reelección de cualquier otro cargo que no sea la presidencia de la República, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera, yo decía que era una forma de aumentar el poder presidencial, porque se cambian las lealtades. Las lealtades, en lugar de ser hacia abajo, hacia los electores, ahora tiene que ser hacia los jefes políticos que lo ayudaron a uno a llegar al poder. No sé si de esa manera contesté la Una pregunta más. Con
con el caso que estamos viendo del giro que está dando hacia la izquierda y centro izquierda en Latinoamérica, ¿usted cree que, como en el caso de México, y en el caso de Guatemala también, ese giro a la centro izquierda o a la izquierda nos llevaría hacia un estilo de gobierno tipo Chávez o posiblemente Evo ahora? ¿O cree que que el sistema político no permitiría un giro tan radical, sino que nos llevaría hacia un camino como el que ha tomado Chile, a pesar de tener gobiernos socialistas? Pregunta. Bueno, yo creo que, por ejemplo, es decir, voy a hablar sobre México, sobre Guatemala no voy a mencionar nada, pero suponiendo que ganara López Obrador, es decir, en México todos los partidos y todos los candidatos se denominan a sí mismos como de centro. Es decir, cualquier posición que no sea el centro no tiene posibilidades. Entonces, todos los partidos, en México no hay centro-izquierda, centro-derecha, centro-centro, todos son centro-centro. Bueno, una vez hecha esta aclaración, yo creo que lo que va a suceder es lo siguiente. Cualquiera de los tres candidatos, porque los otros candidatos no cuentan, pero cualquiera de los tres candidatos va a ganar quizá con un 30 y tantos %, 40% de los votos. Eso es suficiente para ganar en México, no hay segunda vuelta. Por otro lado, nos vamos a encontrar probablemente con que el Congreso va a estar también dividido más o menos en tres partes. Alguno podría tener 40%, otro podría tener 30%, otro podría tener 20%, pero al final de cuentas el Congreso va a estar dividido. La presidencia mexicana es una presidencia sumamente débil desde el punto de vista, digamos, de su estructura institucional. No es una presidencia fuerte. La fuerza viene de ser jefe de un grupo político. De ahí viene la fuerza del presidente de la República. Pero entonces nos vamos a encontrar con que probablemente cualquier candidato que gane, las cosas no van a cambiar. No va a haber reformas, no va a poderse ir a la derecha del país, no se va a poder ir a la izquierda, sino que va a seguir precisamente en las áureas mediócritas. Va a seguir siendo un país mediocre, sin crecimiento económico, con los problemas cada vez agravándose poquito a poco, y en ese sentido yo no creo que vaya a suceder nada. Por otro lado, podría ser que, digamos, López Obrador, que es un político pues, que ha tenido mucho éxito, de hecho ahorita está con un 40% de preferencias, aunque nos encontramos con que casi 40% de la población dice que no va a votar, no le interesa la política. Sin embargo, es posible que López Obrador quisiera tomar actitudes parecidas a las de Chávez o a las de Humala o a las de Evo Morales, o incluso a las de Castro. No lo creo, pero suponiendo que eso pasara, poco a poco podría ir de alguna manera haciendo que el crecimiento de México, que ha sido verdaderamente mediocre, en los últimos 6 años ha crecido alrededor de 2% por año en promedio, y en los últimos, vamos a decir, en los últimos 30 años ha crecido en promedio también 2,5%. El crecimiento de México ha sido sumamente mediocre, podría disminuir, pero entonces aquí es donde podrían comenzar a sentirse las tendencias centrífugas que en México siempre han existido. En México siempre ha habido tendencias centrífugas. No quiero aquí de alguna manera tocar puntos así de alguna manera muy sensibles en Guatemala, pero en 1824 Guatemala se separó de México. Claro, México se separó de Guatemala, pero y después en 1836 Texas se separó, y en 1847-48 California, Utah, Nevada, etcétera, etcétera, se separaron de México, y Yucatán se quiso separar, y Zacatecas se quiso separar, y Jalisco se quiso separar. Es decir, México tiene fuertes tendencias centrífugas. Entonces, cuando existe un gobierno débil, unas instituciones débiles, donde los gobiernos no están realmente cumpliendo eficazmente su función, básicamente seguridad y justicia, en ese momento pueden darse las tendencias centrífugas. Y de hecho, el norte mexicano es muy diferente al sur mexicano, en términos económicos, en términos, digamos, demográficos, en términos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, no sería difícil
que con un gobierno incapaz, que mostrara tendencias, vamos a decir, antioligárquicas, populistas o como se le quiera llamar, hubiera grupos políticos que estuvieran dispuestos a buscar la separación, el divorcio. Pero no sé. Es decir, yo diría que lo que va a pasar es no va a pasar nada y México simplemente va a seguir en la mediocridad. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre, México en el pasado tuvo tasas de crecimiento de más del 6% en algunos años, ¿verdad? Creo que fue en la década de los 40 o 50, ¿verdad? Sí. Entonces yo quisiera saber si usted me pudiera decir qué factores institucionales y políticos fueron los que hicieron que México pudiera tener esas tasas de crecimiento y que ahora ya no se dan. Bueno, básicamente, ese es un periodo muy interesante. Algunos le han llamado el milagro mexicano, the Mexican Miracle. Otros le hemos querido llamar mejor the Mexican Mirage, el espejismo mexicano. Pero efectivamente, México durante vamos a ir del año 40 al año 80, durante 40 años, creció a tasas muy razonables, tasas en promedio del 6-7%. Hubo momentos en que creció a tasas del 9%. Ahora, ¿a qué se debió eso? Básicamente, por un lado, comenzábamos apenas un proceso de modernización, de industrialización. De hecho, durante ese periodo se dio lo que se llamó el modelo de crecimiento mediante la sustitución de importaciones, pero fue un modelo que de alguna manera aprovechó las circunstancias internacionales. La Segunda Guerra Mundial, el hecho de que México comenzó a mover sus recursos del campo a la ciudad, y obviamente la agricultura es menos rentable que la industria. México comenzó a industrializarse. Por otro lado, se mantuvo un sistema relativamente adecuado de gobierno. Las instituciones, es decir, permitieron una cierta estabilidad. Había pocas reglas, relativamente había pocas reglas, y entonces nos encontrábamos con que esos 40 años, o quizá 30 y tantos años, fueron una época excepcional. Pero ya para mediados de los años 60, para 1963-65, se empieza a ver el colapso de la economía agrícola mexicana. Empieza a fibrilarse la economía agrícola mexicana. Y es que el crecimiento económico de México había estado basado en la explotación y en la extracción de recursos al campo. No solamente recursos, vamos a decir, financieros, sino recursos de todo tipo. A los empresarios agrícolas que había en México antes de 1938, básicamente con la reforma agraria se les dice, señores, ustedes ya no pueden estar en el campo, váyanse a otro lugar porque en el campo ya no los queremos. Y entonces se establece y se generaliza el ejido, en esa época el ejido colectivo, después los ejidos individuales. Entonces los empresarios agrícolas se van a la ciudad, pero el gobierno mexicano no fue totalmente, es decir, no expropió, o más bien no confiscó, sino que expropió las tierras, los latifundios, y a cambio de eso les dio bonos agrarios a los empresarios. Así que cuando llegan a la ciudad tienen un capital que puede ser descontado, y entonces comienzan con su iniciativa, con su capacidad empresarial, a generar industrias en la ciudad. Y entonces empieza a dar este fenómeno de extracción de rentas del campo a llevarlas a la ciudad. Y nos encontramos con que los precios de los productos agrícolas se mantienen bajos, mientras que los precios de los productos industriales se mantienen artificialmente altos, mediante todo este mecanismo de protección a la industria. Y entonces, para los años 60 se comienza a colapsar la economía agrícola mexicana. Bueno, esto da origen a que el gobierno, a partir de 1970, dándose cuenta de que la economía agrícola mexicana no solamente era importante en términos económicos, sino era muy importante en términos políticos, comienza a endeudar al país para mantener tranquilos a los campesinos. Y entonces comienza un proceso de endeudamiento que va a dar origen en el 76 y en el 82 y en el 88 a las crisis de la deuda mexicana. Nada más para darles un ejemplo. En 1970, la deuda del país, la deuda pública del país era alrededor de 3,000 millones de dólares. Para 1976, la deuda había subido a 20,000 millones de dólares. Para 1982,
la deuda pública mexicana era de alrededor de 65,000 millones de dólares. Es decir, el crecimiento y el mantenimiento del sistema político institucional mexicano se había hecho a base de deuda, que en un momento dado, ni con todo el petróleo del mundo que México tenía, era capaz de pagarla. Y viene la crisis del 76 y la crisis del 82. Y entonces empieza a haber un cambio. El modelo de sustitución de importaciones que se mantiene de 1940 hasta 1987 y es un modelo que finalmente se tiene que cambiar y lo comienza a cambiar Carlos Salinas entre el año 85 en que México entra al GATT y después una liberalización unilateral de su economía, de su comercio, y después el Tratado de Libre Comercio en el 94. Pero entonces se comienza a plantear un modelo diferente, el de promoción de exportaciones. Pero, por desgracia, México llegó algo así como 30 años tarde. Japón, Corea, Singapur, etcétera, habían cambiado ese modelo y habían estado promoviendo sus exportaciones desde los años 60. México hizo las cosas más o menos bien, pero tarde. Bueno, pero no solamente eso, sino que resulta que en México, quizá por esta complejidad del sistema político mexicano, quizá por este sistema tan verdaderamente fascinante que es el sistema político mexicano, en México nunca se hacen las cosas a conciencia, siempre se hacen a medias, somos verdaderamente mediocres. Y entonces se hicieron unas reformas, pero no se terminaron de hacer. No se hizo todo el paquete de reformas que se requiere para abrir una economía, para modernizar una economía, sino simplemente se hicieron una reforma por aquí, una reforma por allá. Tenemos la reforma de pensiones, que está funcionando, tenemos la reforma, es decir, o la liberalización comercial a través del Tratado de Libre Comercio, también, pero falta la reforma de energía, la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma del Estado y las instituciones políticas. Entonces, podemos decir, sí, México ha hecho reformas, pero no las ha hecho realmente a conciencia, las dejó a medias. Y entonces por eso tenemos este crecimiento tan mediocre del 2% en los últimos 30 años. Muchas gracias.